Hola mis apasionados del cine, bienvenidos una vez más a S8 Cine, el lugar donde hablamos sobre todo lo relacionado con el séptimo arte. Y en esta ocasión le toca a uno de los grandes, que digo grandes, un genio con una niñez muy difícil, un ascenso en el cine sin precedentes. ¿Y por qué los genios lo requieren en su vida con teorías de conspiración? Todo eso y más tiene la vida de Charles Chaplin. ¿Qué, no sabes quién es? ¿Cómo no vas a saber si es más conocido que el mismísimo Jesús? Bueno, eso decían. Sin más que decir, hablemos del cine. Action. Nacido en Londres un 16 de abril de 1889, hijo de actores, desde muy pequeño se le veían dotes de actor. Comenzó desde pequeño ganándose la vida con su hermano Sidney en la calle, haciendo shows callejeros. Eran muy humildes, así que Chaplin no asistía a la escuela. Tenía que ver de dónde sacaba pa' la papa. Tiempo después fueron admitidos en una casa de trabajo, un tipo internado pues. La madre de Chaplin andaba de asilo en asilo, mientras que el padre de Charles consiguió que él se quedara con una compañía de un grupo circense. Chaplin recordaba con mucho cariño las vivencias con su madre. Aunque humildes, nunca faltó amor por parte de ella. Quizá fue esto lo que lo dotó de valores para dar vida a ese personaje tan rico en matices, Charlotte. Pero sigamos con el joven Chaplin, que aún no le llega su hora de brillar. Tanto Charles como Sidney siguieron en el camino del teatro. Sidney, quien por aquellos ayeres tuvo más éxito, le presentó a Fred Karno, el actor productor de una conocida compañía de teatro en aquella época. De la mano de Karno, efectuaron una gira alrededor de América. Este sería el primer acercamiento con el continente que le daría tantos triunfos. En un segundo viaje, de 1910 a 1913, en estos 3 años, pasó interpretando a un borracho en los teatros de Estados Unidos. Pero no solo su interpretación, sino que su acto era una coreografía muy bien efectuada. Parecía un ballet y con el ritmo de una comedia nunca antes visto por aquellos rumbos. Esto sería un sello en sus interpretaciones. Chaplin era muy observador y tímido. Su padre murió de alcoholismo y por ende él no solía beber. Cuando el resto de sus compañeros lo hacían, él solo se ocupaba de observar los comportamientos. Esa verdad que se encuentra solo en los actos involuntarios de las personas al convivir en el día a día. La observación era su aliada, aquella que le ayudaría a hacer tanta crítica mediante la comedia. Chaplin conoció en Nueva York a Adam Kissel, productor de la Bison, y con él el mundo del cine. Kissel, como todo buen productor, le vio madera a Chaplin y que me lo manda con Max Sennett. Y pues aquí comienza todo, el La Keystone. Si no sabes sobre Sennett y sobre la Keystone, te recomiendo que vayas a este video donde hablamos sobre el nacimiento de Hollywood. Muy bien, pues sigamos. Todos ubicamos la vestimenta de Charlotte. Su sombrero estrecho, sus pantalones abultados, su saco ajustado y sus grandes zapatos rotos. Pues bien, Chaplin quería encontrar contrastes en su interpretación y todo comenzaba por la vestimenta. Solía ver a un repartidor que tenía pies grandes. Era humilde y con juanetes en los pies. Así que cortaba sus zapatos para que se le salieran los juanetes por los orificios. Y su caminar le dolía pues por los juanetes. Como lo mencionamos antes, era muy observador. Pues de ahí su pequeño y doliente caminar de la gente de la calle. Su primer película se rodó en 1914, Making a Living, o como se le llamó en España, Charlotte el periodista. En ella personificaba a un caballero inglés, provisto de unos bigotes grandes. Aún no era el Charlotte que todos ubicamos con su sombrero de hongo apoyado y el bastoncillo flexible, con su bigote de cepillo y sus zapatos descosidos. Pero no se desesperen, faltaba poquito tiempo para que naciera. En sus primeros filmes, Chaplin desempeñó varios papeles, encarnando diversos personajes. Sin embargo, no tardó mucho en intervenir directamente en las películas. Y me refiero a que en su 12º... ¡Qué payaso me vi! En la película número 12, de aquel momento, Charlotte Camarero, fue dirigida por Chaplin, en colaboración con Mabel Normand. En el siguiente, Charlotte y la sonámbula ya se aventó a dirigirle el solito, papá. El joven Chaplin se cambió de productora a la SNA, cuya sede estaba en Chicago.
para la que dirigió 14 filmes en 12 meses. ¡Órale! Sí tenía mucho en esa cabecilla, ¿eh? Después de todo el aprendizaje de la Keystone, Chaplin se había familiarizado con los medios cinematográficos. Y ya en contexto comienza a ver más a fondo en la realización, hombre. Y por sobre todo en el personaje que exigía una elaboración más precisa en los argumentos. Y estas 14 películas son en efecto mejores que las precedentes. Chaplin comienza a experimentar a Charlotte, el boxeador, el bombero, el músico ambulante, entre muchos otros más. En Charlotte encuentra a un personaje rico en matices, con amplias posibilidades y algo que lo caracterizaría siempre. Es cómico y humano al mismo tiempo. Y para muestra, veámoslo en Charlotte, portero de banco, de 1915. Bueno, servicial, romántico y desgraciado. O sea, no desgraciado de que sea malo, ni que no tenga gracia, porque pues sí se hacía reír, ¿no? Mejor veámoslo. Cuando intenta ser útil, le ocurren una serie de desgracias. Va por las oficinas intentando hacer la limpieza y... A eso me refiero con la desgracia. El portero es sentimental. Ama a una mecanógrafa y cada día le coloca una flor sobre la mesa. Pero ella se la regala a un amigo suyo. En esta acción literal vemos un clásico. Pero en sus sueños, él es el héroe que rescata a la mujer precisamente de ellos, aunque despierta a la triste realidad. Charlotte es así, sentimental, soñador, iluso. Y le ocurren cosas porque es bueno y cree que todos sus semejantes así lo son. Pero esto siempre se vuelve en contra de él. En la SNA, Chaplin conoce a Edna Purviance y la hizo aparecer en todos sus filmes. De ahí pasó a la Mutual, a donde Edna lo siguió. Para este entonces, Chaplin ya era una sensación, aunque él decía que ante la popularidad se sentía solo. Y realmente esa fama no era de él, sino para el hombrecillo que había dado vida, Charlotte. De 1916 a 1923 fue su inseparable compañera de trabajo y se hizo famosa. Durante esos años, Chaplin realizó 20 películas cómicas. Entre ellas destaca El Chico. Y a partir de aquel momento, cada nueva película fue una obra maestra. Carmen. No, la de la cadenita, la película. Charlotte, músico ambulante. El Conde. Charlotte en la calle de la Paz. El aventurero. Charlotte emigrante, Vida de perro, Armas al hombro, Día de paga, El peregrino, etc. En Armas al hombro, realizada en 1919, se representa la guerra desde una perspectiva conmovedora y sincera, como nunca antes la habíamos visto. Se nos da en él una crítica franca de la insensatez de los conflictos bélicos donde los más perjudicados son los combatientes, ya que son los que mueren en el combate. A través de las escenas cómicas, Charlotte consigue expresar todo esto y nos muestra la cruda verdad del soldado, su estado de ánimo con gran precisión. El Chico de 1921, este filme no es precisamente cómico, más bien es trágico. En él vemos a un Charlotte profundizar en su propio carácter. Pongámonos en contexto. Chaplin conoce a una actriz infantil, Mildred Harris, y pues que me lo flechan. Y un año después de frecuentarla, al parecer había quedado embarazada. Así que se tuvieron que casar, pero que siempre no era embarazo, que solamente era panza normal. Y que pues ya estaban casados, ¿no? La relación no iba muy bien, pero eso sí, el deli no hacía falta en el hogar. Y que ahora sí ya nos embarazamos, ¿no? Pues un 7 de junio nace Norman Chaplin, pero para desfortunio nace con malformaciones y murió el 10 de julio. Esto a Chaplin le dolió mucho. Cuenta Mildred, la esposa de Chaplin, que su recuerdo más presente de él era ver lo mucho que lloraba. Pues bien, 20 días después de la muerte de su hijo, comenzó el rodaje de El Chico.
nos presenta a un pobre que vive en una casa de obreros y a continuación viene la maestría. En las primeras escenas lo vemos paseando con un semblante indiferente por callejuelas sucias, llenas de basura y vigilada por policías. En un momento se detiene, abre la petaca, escoge entre muchas colillas una de su gusto. Todo esto lo hace de manera como si una persona refinada quisiera agarrar un exquisito habano. Se quita con cuidado los guantes de piel, aquellos que se encontraban en condiciones desastrosas, con los dedos asomándose. Enciende con cuidado la colilla y se empieza a colocar de nuevo los guantes. Pero no, les da un vistazo y los guantes terminan en la basura. A ver, acabamos de reírnos con Charlotte un momento antes por su presunción, por la ceguera ante su miseria. Y aquí unos segundos después, Charlotte se ríe de sí mismo en compañía de nosotros como si nos dijera: ¿creías que no me había dado cuenta de lo viejos que estaban? Lo sé, no tengo otros, pero igual, estos los tiro. No soy un loco, sino un pobre diablo que quiere salvar todo lo posible su dignidad. ¡Wow! Este es uno de los infinitos ejemplos de la dialéctica de Chaplin. En unos cuantos cuadros nos presentó al personaje, y en ese momento, y sin voz. Eso es lenguaje. Bueno, sigamos. En este filme, Charlotte adopta a un niño que había sido abandonado. Al hacerse mayor, lo ayuda a ganarse la vida. El oficio de Charlotte es arreglar las ventanas que su hijo rompe, ¿verdad? Era una familia feliz, dentro de lo que cabe, hasta que Jackie es arrebatado de los brazos de Charlotte, en una escena icónica donde terminamos conmovidos por la actuación del niño y la mirada melancólica de Charlotte cuando pierde a su hijo. Pero ¿para qué les cuento el final? Mejor véanla, hombre. Por cierto, regresando a la novela de Mildred, a mitad de la producción del chico le pidió el divorcio. La First National le aconsejó que pidiera el embargo de todos los bienes de Chaplin, incluida la película del chico, hasta el juicio al menos. Pues que Chaplin agarra con su equipo 12 latas de película y se va a Salt Lake City, en tren, lejos de la jurisdicción de las leyes californianas. ¡Oh, hijo de su madre! Lejos de la jurisdicción de las leyes californianas, y montó la película en secreto. Mildred se hizo de las propiedades de Chaplin, aproximadamente $100,000 de aquella época. Esto le agrió la idea de matrimonio a Chaplin y dijo: lo mío es el cine. Pues el chico fue un éxito mundial. Y Jackie se convirtió en un símbolo para todos los huérfanos de la Primera Guerra Mundial. De la Mutual, Chaplin se pasó a la First National. Esto antes de lo sucedido con Mildred. Y de aquí como productor asociado independiente a la United Artists, fundada en 1919. Junto a él, David Ward Griffith y los actores Mary Pitchford y su esposo Douglas Fairbanks, su gran amigo. En 1923 hizo para esta Una mujer de París, su primer filme como director exclusivamente. Esto parecía demostrar que no solo podía tener éxito con Charlotte y apoyado de su comicidad, pero realmente era una necesidad íntima, liberando las limitaciones que le imponía su contrato con la First National. Al no figurar él como actor, volcó todo su esfuerzo en el guión y en la dirección. El filme comenzaba con una advertencia: la humanidad no se compone de héroes ni de malvados, sino de hombres y mujeres y las pasiones que les agitan, buenas o malas, les son otorgadas por la naturaleza. Se equivocan porque son ciegos. El ignorante condena estos errores. El sabio, por el contrario, siente piedad. Esta película reflejaba a la sociedad de una forma dura. Desde el punto de vista estilístico, Chaplin en ese filme hacía uso de un lenguaje claro y eficaz, y de una madurez no sospechada antes a la vista de sus bellos y geniales, pero completamente diferentes realizaciones cómicas. ¿Ya se cansaron? Pues espero que no, ¿verdad? Porque como les dije, Chaplin es un tema extenso, pero muy importante en la historia del cine. Bueno, ya que tuvimos este pequeño descansito, aprovechen para rellenar su cafecito y suscribirse. Denle también a la campanita, pues no se les olvide, ¿verdad? Para que les estén informando cada vez que subamos contenido. Ok, ¿ya tienen su café, su té, su mate o su agüita de limón con chía? Órale, pues sigamos.
La Quimera de Oro de 1925. Aquí vemos a un Charlot más maduro. Como personaje, en su argumento nos describe a un Charlot entre los buscadores de oro en Alaska. En medio de peligros, queda aislado en una cabaña, donde uno de sus compañeros lo ve como una pieza de pollo y lo empieza a perseguir. Charlot se las ingenia para hacerle creer que su zapato es comida, y lo vemos de nuevo en acción. Para esta película trajo a Lita Grey, una adolescente de 16 años, con la que un poco más tarde se casó de nuevo, ¿verdad? Ya embarazada, claro. Pero en rodaje y embarazada, Chaplin la sustituyó por Georgia Hale, una actriz hasta el momento desconocida. Chaplin tuvo 2 hijos con Lita, y seguimos con El Circo, en 1928, donde Charlot es un vagabundo al que se le ofrece un trabajo en el circo, y en poco tiempo se transforma en un número importante. Pero este hombrecillo sentimental y generoso se encuentra con la rivalidad y el egoísmo de sus colegas. La tesis que Chaplin desarrollaba con su personaje filme tras filme encontró en el circo una afirmación. Charlot posee ahora una moralidad muy clara, resultado asimismo evidente que su lucha por la libertad es imposible, como imposible también el lazo de unión con sus semejantes. Por aquellas épocas el matrimonio no andaba muy bien, así que pues se inclinó solamente por el trabajo y tuvo algunas aventuras con sus actrices protagónicas. Así es, era cusquillo el Charles, pues que pasa lo que tenía que pasar. Lita Grey le pide el divorcio un 10 de enero de 1927 con una demanda de 42 páginas. De aquí a Chaplin le vendrían días turbios. Unos días después caería en depresión. Luego llegó Hacienda a exigirle el pago de $1,035,000 en impuestos. Para este momento, Chaplin ya era recordado por todos como una estrella. Así que los problemas personales no opacarían su trabajo en las pantallas. Pero para este momento, Chaplin ya estaba muy cansado de todo. Pues Chaplin pagó a Hacienda y en su demanda de divorcio no le fue muy bien. Aunque sí a su exesposa, que se quedó igualmente con la custodia de los niños. ¡Órale! Está lloviendo fuerte. Hoy se va a romper las ventanas. Ya ve. Va. ¡Ay, güey! Y en este punto llega, así es, el cine sonoro. Pues por aquellas épocas Chaplin había declarado bastante, como que la voz en el cine resulta inútil. El cine es un arte pantomímico, la palabra no dejaría nada a la imaginación. Y en otra ocasión declararía a un periodista: diga también que detesto los filmes sonoros, destruyen el arte más antiguo del mundo, el arte de la pantomima, anulan la gran belleza del silencio. Y en 1929 dijo hablando de su propio trabajo: no creo que mi voz pueda ayudar a ninguno de mis comedias. Al contrario, destruiría la ilusión que quiero crear, la de una pequeña sombra simbólica de bufonería, que no es un personaje real, sino una idea humorística, una atracción cósmica. Así es que en estas instancias Chaplin tomó la decisión de hacer Luces de la Ciudad, una película sonora, pero no hablada. En realidad nos equivocaríamos al juzgar la antipatía de Chaplin contra lo sonoro, si no precisáramos cuál fue su razonamiento. En estos años de transición entre el mudo y el sonoro, Chaplin estaba convencido en que la unión de la palabra y la imagen era superflua, pero encontró en el sonido, llámese música y efectos sonoros, la manera de enriquecer los estímulos en Luces de la Ciudad, que fue un filme sonoro, pero no hablado. El argumento de esta película es más dramático que la del circo. Nos muestra a 3 personajes, un millonario, un vagabundo y una chica ciega. Charlot, el vagabundo, se enamora de la chica y es mutuo, ya que al ser ciega su conexión es más espiritual. Charlot salva al millonario del suicidio y este le promete su amistad. Pero esto solo ocurre cuando está bajo los efectos del chupirul, o sea, del alcohol. No quiero spoilear la historia, véanla. Solo les puedo decir que durante esta película hay muchos momentos cómicos, pero como siempre fuese una constante, en ellos encontramos un trasfondo amargo. En la película, Charlot intenta conseguir dinero para la operación que le devuelva la vista a su amada. Y unos meses antes de rodar Luces de la Ciudad, su madre, quien padecía de una enfermedad mental,
muere en el asilo en el que se encontraba. Chaplin siempre intentó salvar a su madre de la locura. Quizá todo el dinero y la fama solo fueron para intentar salvar a su mamá, pero en estos momentos no lo logró. Se decía que todas sus protagonistas eran proyecciones de su gran amor, su madre. Y en Luces de la Ciudad, analógicamente, Charlotte intenta conseguir dinero para salvar a su amada de su enfermedad. Su primera proyección tuvo lugar en Los Ángeles una noche de enero de 1931. Chaplin se sentó junto a Albert Einstein y su esposa. Al terminar la película, fue ovacionado. Después de esa noche, Chaplin dejaría Hollywood durante 1 año y medio. Todo para esos momentos estaba en su contra, y no en un ámbito profesional, sino más bien interno. Lo triste era que decían que era más conocido que Jesús, idolatrado por masas, pero en realidad era un hombre muy solitario. Partió a Londres, y de ahí se fue a Viena, donde lo recibieron muy bien. Y aunque no tuvo la fortuna de conocer a Sigmund Freud, este escribió unas líneas sobre un breve análisis de Chaplin. Es un caso excepcionalmente simple y claro. Siempre se interpreta solo a sí mismo en su deprimente juventud. No puede deshacerse de estas humillaciones sufridas en anteriores periodos de su vida. De ahí se fue a China y después a Bali. Andaba dando el rol, despejándose, y mientras eso pasaba, Luces de la Ciudad por el occidente estaba rompiendo la gacho nacho. En 1932, Chaplin regresa a América y se encuentra con la Gran Depresión. Él pedía un capitalismo más humano, que protegiera el bienestar del trabajador y que solo existiera una moneda internacional. Entonces que conoce a Paulette Goddard, una mujer diferente a las otras chicas con las que se había casado. Con 21 años, desde muy joven, el sustento de su hogar. Ella no necesitaba de Chaplin. Era una mujer inteligente y con mucha seguridad. Tanto así que Paulette le exigió a Chaplin que se comportara como un verdadero padre, porque este se había desentendido de sus hijos, hombre. Ahora con 7 y 8 años de edad. Esa Paulette lo vino a poner en cintura al canijillo. Pues gracias a ella, los niños pasaban la mayoría de sus fines de semana con su padre. Y entonces hizo Tiempos Modernos, una crítica de los tiempos que hasta hoy en día se viven, sobre perder la individualidad y generar la producción en masa. La automatización de las personas. Fue un adelantado, ya que veía venir la muerte de los pequeños negocios, de la mano de las grandes empresas. Paulette y Chaplin duraron juntos 8 años, de los cuales 4 de casados. Pero Paulette, al igual que Chaplin, tenía una idea primordial de vida. Primero, el trabajo. Entonces comenzaría el movimiento nazi, a mediados de los años 30. Estados Unidos en esos momentos tenía una política de no intervención. Pero en Hollywood, artistas empezaron un movimiento en contra de los nazis. Y fue entonces que comenzó El Gran Dictador, una comedia sobre Hitler. En ella, Chaplin se burló de él. Y aquí fue la primera vez que Chaplin decidió hablar en pantalla. Después de tanto conflicto que le ocasionaba la voz en las películas, aquí rompió el silencio y no podía ser mejor que con un mensaje de esperanza para un mundo lleno de conflictos. El odio de los hombres pasará y los dictadores morirán, y el poder que le arrebataron al pueblo volverá. Y aunque los hombres mueran, la libertad nunca perecerá. Se estrenó en 1940 y fue el mayor éxito de la carrera de Charles Chaplin. Comenzó un momento político en la vida del actor y director. Él no entendía la retórica que se manejaba en ese entonces contra Rusia, siendo que ellos habían ayudado a pelear contra los nazis. Chaplin tenía un discurso de unión con los rusos y todo iba muy bien, pero muchos americanos sintieron que el discurso era comunista y no lo tomaron del todo bien. Y a esto se le sumó la Guerra Fría. Para estas épocas, Chaplin conoce a otra actriz, Joan Berry, así que fue la siguiente en la mira para su próximo protagónico, pero tuvo muchos problemas con ella. Solía llegar tomada a la casa de Chaplin en la noche y a gritar y romper vidrios, y Chaplin pues como que apagó la luz y como que se hacía el dormido, y así que mejor le cancela el contrato y que me la manda directito a Nueva York. Pues al parecer todo hasta el momento iba bien, pero necesitaba otra actriz para el proyecto. Así que conoció a Una O'Neill, una chica de 17 años. Y como era una constante por lo ya mencionado, pues comenzaron un romance. Y Charles Chaplin decía que este sí era su amor verdadero. Ahora sí, esta era la buena, me cae. A los 18 años de edad, O'Neill se casó con Chaplin de 54 años, pues que el padre de O'Neill no lo aprobó, en lo absoluto.
Primero, porque odiaba Hollywood. Él era teatrero. Y segundo, porque ya conocía la fama de seductor que tenía Charles. Así que me la desheredó. Pues Joan Berry seguía obsesionada con Chaplin. Solía llegar amenazándolo con pistola en mano, literal, por dinero. Y tiempo después lo demandó por ser el padre de su hijo y que había sido concebido una noche en la que ella se coló en la casa de Chaplin. Así que una vez más, Charles estaba en problemas en los juzgados por manutención. Y agárrense, porque aquí viene la teoría de conspiración. Pues resulta que el caso de Barry había sido tramado por el FBI. Un asunto de que se había prolongado desde los discursos a favor de Rusia, y al acusarlo por paternidad el gobierno adjudicó el caso acusándolo de violar una ley que regularmente se utilizaba para acosar a gente famosa, y lo acusaron por cargos de vileza moral. Así como lo escuchan, así como ustedes están, yo estoy. Por lo que entiendo es que buscaron la forma de inculparlo para enlazarlo con motivos soviéticos. Pues para no hacer el cuento largo, el juez lo declaró inocente de los cargos, pero como hoy en día, con los pseudoperiodistas, en ese momento sirvió para generar historias extrañas entre Charles y los rusos, y todo esto de la mano del FBI, con columnistas de ese entonces. Esto ya se puso muy denso. Pues resulta que se le hizo una prueba de paternidad y resultó negativa. Pero a pesar de eso, un juez dejó que la demanda siguiera, así como lo oyen. ¿Por qué? No sé. Pero el chiste es que Chaplin tuvo que desembolsar de nuevo una lana para su hijo que no era precisamente de él. Pues 10 años después, a Joan Barry, la madre del niño, fue ingresada a un hospital psiquiátrico. Sí andaba mal, la verdad. Una O'Neill, esposa de Chaplin, aguantó con todo y toda la humillación de su esposo. Y dio a luz a una niña y después a un niño. Tiempo después, que discúlpanos Chaplin por el malentendido y que todo fue cosa del pasado. Ya saben cómo se pone la cosa ya cuando la riegan, ¿no? Chaplin había madurado y enterró por un tiempo a su personaje que le había dado tantos triunfos, Charlotte. Después crearía Monsieur Verdux, una comedia negra, pero no fue muy bien recibida en taquilla. Para este entonces estaba calientito el problema de la Guerra Fría y el gobierno seguía investigando infiltrados soviéticos en Hollywood, a lo que Chaplin contestó por un telegrama: no soy un comunista, soy un buscador de la paz. Y aquí comenzó a trabajar en su última película hecha en Hollywood, Candilejas, de 1952, una película autobiográfica acerca de un viejo payaso. Y no solo eso, metió a toda la familia a chambear en la película. A sus hijos, a sus otros hijos, a su medio hermano. La familia de nuevo estaba unida. Para Chaplin, Candilejas era una reconciliación con su viejo yo del pasado. Charles sabía que algo no andaba bien. Sabía que solo estaban buscando la forma de culparlo de algo. Seguían buscándole 3 pies al gato. Querían que a fuerza fueran espías de los soviéticos. Oye, ¿qué es eso? Había mucha gente resentida con él, principalmente los columnistas de aquella época. A ver, él hacía sus películas con su propio dinero. No necesitaba de favores. Si perdía dinero, pues era su dinero. Pero los columnistas estaban acostumbrados a que los cineastas de aquella época les pidieran favores, pues Chaplin no lo hacía. Así que pues lo atacaban constantemente. El 17 de septiembre de 1952, los Chaplin parten a Londres para el estreno de Candilejas el 19 de septiembre del mismo año. El fiscal general de los Estados Unidos le denegó la entrada a Chaplin, alegando que Chaplin era un personaje desagradable, pues Chaplin ya no quería saber nada de nada. Cansado de los pleitos, de la guerra, los problemas y siendo inmensamente rico, se fue con su familia a un lago en Suiza y ahí crearon su propio cachito de paraíso, aislados a un lugar sumamente bello, en un mundo apartado de todo. Ya para estos entonces, a Chaplin le valía todo lo que dijeran y lo que pensaran de él, y lo vimos visitando al primer ministro de China y recibiendo el premio a la paz mundial en 1954 por la Unión Soviética. Pues más encabritados estaban en Estados Unidos. Quizá Chaplin solo estaba resentido con ellos, el país al que le había dado tanto, y que en su momento de igual manera le dio triunfos. Pero el cómo habían resultado las cosas solo por las ideologías políticas lo habían dejado en medio de los dos polos.
Así que hizo una película titulada El Rey en Nueva York, en 1957. Relataba la historia de un monarca exiliado que llega a Manhattan con expectativas del sueño americano, pero todo fracasaba. Pues no fue un filme muy bueno, al menos no en taquilla ni en la crítica. Quizá ese enojo que tenía hacia América lo hizo hacer un filme más por resentimiento, pues el tiempo pasó y Estados Unidos también cambió. Y en 1971 de nuevo comenzaron a distribuir todas sus grandes obras, aquellas que lo habían llevado a ser la gran figura en el mundo del cine. América quería volver a verlo. Y 20 años después de su partida, Chaplin volvería a América. Pues todos encantados, como si nada hubiera pasado. Y fue en el momento en el que la Academia le otorgó un Oscar por toda la carrera que tuvo en Hollywood en 1972, con una ovación digna de los grandes. Genio. Al verlo, se te enchina la piel, de verdad. Estaba llegando al final de todo. El Oscar culminaba con toda esa carrera digna solo de los genios. Comenzando en la pobreza extrema, actuando en la calle al lado de su hermano para poder comer, el ascenso de un sueño americano, su sueño americano, que se había hecho realidad al convertirse en una de las personas más conocidas en el mundo, pero con mucho dolor que llevó arrastrando desde su niñez y que lo ayudó a crear tanta verdad en sus películas. Los golpes de la fama, los golpes de la guerra, los golpes de las ideas de libertad. Todo esto culminaba en ese recinto tan representativo del Hollywood que lo catapultó. Todo culminaba con una ovación de la Academia, aquella a la que le entregó su vida y su talento. Y en la mañana del 25 de diciembre de 1977, a los 98 años muere dormido en su casa en Suiza, irónicamente en Navidad, aquella que le disgustaba por los recuerdos de la pobreza en su infancia. Pero en nuestras mentes se queda su gran trabajo y toda su obra heredada a los amantes del cine. Bueno, mis apasionados del cine, hasta aquí el video. Un poco larguito, pero les dije que merecía un solo video. Bueno, pues si llegaron hasta aquí es porque les gustó, ¿no? Así que regálenme su like, su suscripción y ya de paso pues denle a la campanita, no sean gachos, para que les sigan llegando las notificaciones cada que subimos contenido. Bueno, pues nos vemos, mi nombre es Edgar Alatorre y hasta aquí el video del día de hoy. Corte y queda.